Pues hola otra vez y bienvenidos a otro episodio de Omega LOL, el podcast de cabecera de cultura geek en general. Y pues hoy nos acompaña Kopke, un amigo que tengo de hace ya varios años, que es un gran coleccionista, es un ilustrador publicado, es también un fan de la cultura geek como tal. Y pues bienvenido Kopke, gracias por acompañarnos hoy. No, pues gracias a ti, Malcolm. Ahora sí que se agradece que me hayas tomado en consideración. Y pues ya sabes, siempre un gusto, no tengo ningún inconveniente. Y pues ahora que todo el mundo está encerrado, pues Sí, con pues sí. mayor facilidad se pueden las cosas. Sí, claro. Y bueno, sí, primero que nada, Kopke. ¿De dónde viene tu apodo? Porque no te llamas Kopke, claro. Ah, no me llamo Kopke, me llamo Manuel, pero el apodo viene porque cuando estaba en la prepa tenía una novia y esa novia sí sabía grafitear, pero yo no sabía grafitear, no sabía usar un aerosol para nada. Siempre, de hecho es como de uno de mis puntos débiles de no saberlo usar, entonces me estaba poniendo a hacer prácticas de tienes que aprenderlo a usar así y así y así, entonces me puso a hacer un alfabeto. Y de las letras que salieron bien era la K, la O, la P, la E, la Y, la M y etcétera. Entonces formó una palabra con eso y ahí te voy a poner Kopke y de ahí ya se me quedó. Y de ahí se te quedó el Kopke. Y Ajá, ya más bien de ahí lo empecé a utilizar como firma porque ya pues, se me hizo fácil, como que quedó bien. Ok. Se me hizo graciosillo andar poniendo eso. Y ya es por el nombre que te conoce pues la mayoría de la gente como de la esfera, exacto, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna Fue a manera. partir de eso. Ok, y pues nuevamente gracias por venir. Y No, pues gracias. empezando, Cultura Geek, te sigo en redes sociales, así, y por varios años he visto que eres un fan del anime, un fan del gaming retro, y pues De fan cómics, de muchas de cómics, cosas. de muchas cosas, de la cultura geek en Más bien general, ¿no? siendo siempre un ñoño en ese tema, sí. Sí, y Siempre. justo lo que platicaba también con Jimmy y otros amigos, los otros invitados del programa anterior, es que ahora, bueno, no ahora, sino ya lleva unos años, justo todo esto de cultura geek ya está empezando a ser mainstream, ¿no? Ya está empezando a ser algo cool, algo que Sí, ya todo mundo conoce y antes, no que te vieran mal, pero simplemente no era como lo ajá, popular. no era socialmente aceptado, eso también hay que verlo. O sea, si estabas en los 80s no era muy común, ya a partir de los 90s se empezó a volver como socialmente aceptado, en el sentido de que, por ejemplo, muchos de nosotros, de los que somos ñoños, Ujú. es porque fue como un gusto adquirido desde niño, ¿no? Que eran como cosas que te gustabas, Claro. las fuiste como apilándole o le guardas cierto cariño, te causó, tiene mucho que ver como con experiencias, porque por ejemplo es como ciertas personas dicen, yo leía tales libros te leía tales números del Hombre Araña y me acuerdo que estaba tal dibujante, y estaban padres, y me enganchaba con las historias, los empecé a juntar y me volví como ñoño de cómics. Otros que decían, no, pues sabes que siempre, o sea, como que veía mucha tele y leía muchos cómics y Sí. me quedaba con las cosas y las empezaba como a juntar y después se me fue como haciendo un gusto adquirido. O luego dicen, no, pues yo mis juguetes siempre los cuidaba, entonces siempre tengo mis juguetes, y entonces se volvieron como coleccionistas de figuras. Pero, por ejemplo, en épocas anteriores no existía como tanto acceso a tantas cosas. Por ejemplo, pues obviamente si tú vas como de cuando existe ñoño, siempre han existido ñoños, porque en realidad esto viene más bien de gente que es pasional hacia lo que le gusta, ¿no? Porque Claro. en la historia ha habido gente que es como ñoñas de libros, ñoñas de música, luego pues ya cuando empezó a ver el formato físico de la música, porque antes ibas a un concierto así como Mozart, y pues decía, o sea, la gente como que decía pasionalmente, ay, qué bien fue esa como concierto que dio en Versalles, y todo el mundo, oh, sí, 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 y hablaban por medio de la prensa y expresaban como estas emociones. Claro. Pero realmente hasta que empieza a ver como formato físico, así como viniles, cassettes, como formas de que la gente pudiera concentrar o hacerse de estas, empezó a ver como tipo de afición, porque Claro. ya era también enfocado, pues vamos a decirlo así, como una especie de son capitalista, porque también producía, entonces ya era un negocio que circulaba también a producir cosas que Sí, la claro, gente ya se pudiera empezó a hacer tener. redituable, ¿no? Exacto. El tener el formato físico de las cosas, como tal, Ajá, como porque dices. te van a sacar el LP de los Beatles, que ahora un nuevo formato especial, y llévate el vinil así y así y así. O sea, es que también te vendemos el sencillo o los pósters, etcétera. Entonces hay gente que, por ejemplo, empezó a coleccionar así cosas de ese tipo. Entonces, a partir de las décadas fue evolucionando, pero no es hasta que empieza como este salto gordo cuando se acaba la Guerra Fría, que esto ocurre ya casi hasta los 90s, Sí. y también a nosotros nos viene como el Tratado de Libre Comercio, porque eso, o sea, eso también tenemos una parte que ver ahí, porque gracias a ese tratado de comercio, como que Estados Unidos se beneficia de una manufactura barata. Entonces comienza a haber como este boom de producir cosas y hacer que la gente consuma cosas.
Entonces empieza ya a haber como una especie como de... Si antes considerabas que había industrias serias, ahora había también crear como subindustrias que después fueron adquiriendo seriedad a partir de estas décadas. Entonces, pues cosas que eran como no vistas de manera muy seria como los cómics en los 90s y en los 80s empezaron a adquirir cierta popularidad porque se empezaron a disparar precios. No es que en los 70s no fueran populares los cómics, se vendían bien, pero no eran como una especie de mainstream todavía, sino hasta que entre los 80s y los 90s que empezó a haber este mercado especulatorio de que tus portadas valen tanto, o mira, ya hay muchos niños que ya pueden acceder a esto con esta globalización que empezó a existir, claro. Y entonces pues ya todo el mundo se empezó a convertir en una especie de industria que ya generaba mucho dinero. Sí, por supuesto. Y como dices, se le empezó a dar más valor a ese tipo de cosas, ¿no? O incluso en los juguetes, por ejemplo, oye, salió este juguete, este tiraje que trae un error en el pie, entonces esa vale mucho más porque es raro. Ese de los de Star Wars en particular, sí tiene ya desde que salieron esas películas. De hecho, Star Wars es precisamente un asunto mercadológico. Porque antes de Star Wars no existía como ese boom por ese tipo de figuras. Eran como pues, G.I. Joe, etcétera. En Japón sí empezaba a haber como una especie de nicho. Pero en Estados Unidos sí es a partir de Star Wars prácticamente donde empieza a ser así esa industria del juguete. La curva hacia arriba. La curva hacia arriba. Y en tu caso... No es que no hubiera, sí lo había, pero no era como tan importante. O sea, acuérdate que los juguetes como chonchos... Barbie existía, pero los juguetes chonchos así como de Mattel y de Hasbro empiezan en los 80s. Claro. Que es cuando... ya Mattel decide sacar Masters of the Universe y otro tipo de líneas que ya eran como más enfocadas a un grosso y a generar IPs importantes, y Hasbro también. Claro, y en tu caso, ¿cómo fue todo esto de llegar a la cultura geek y en tu caso en específico al coleccionismo? Porque tengo entendido que coleccionas como mucho tipo de memorabilia y parafernalia de la cultura geek como tal. Sí, en realidad a mí me pasó como lo primero en lo que inicié como juntando eran los cómics y libros, pero era porque desde niño era que le decía a mi mamá, oye, pues me lees este cuento, y mi mamá como de, sí, te lo leo, pero mejor te enseño a leer. Sí, claro. Y ya tú te los lees y ya no me estás molestando. Mi mamá decía, pues órale, te los leo, y era como, ¿qué le compro ahora? Pues cómics de Spider-Man, cómics de esto, etcétera. Entonces, mi papá pues le iba bien en aquel momento y pues me traía muchas cosas de Estados Unidos, porque antes del Tratado de Libre Comercio pues era importar las cosas, no era que llegaran tan fácilmente, y cuando llegaban muy caras. Entonces también afortunadamente en esa época que nos tocó vivir, que es los 80s, como niños, la paridad peso-dólar era muy accesible, o sea, eran como 3 pesos. Estamos de acuerdo que hubo décadas o personas anteriores a nosotros en que no les tocó esa gracia tan afortunada. A nosotros nos tocó una época extraña porque había muchas cosas muy duras en el país, pero también había otras que facilitaban ciertas cosas, ¿no? Y en los 90 nos tocó un boom que también perdimos algunas, ganamos otras. Claro. Y hoy pagamos también algunas consecuencias de no estar preparado para eso, ¿no? Pero en aquel entonces era como pues ¿qué serán? Con unos $10 llegas así con un fajote de libros importados, ¿cómo se llama? VHS de Estados Unidos, un montón de cómics. Entonces me traían así por lote maletas llenas, y pues yo me la pasaba leyendo un montón de cómics y los empecé a juntar, porque los atesoraba, porque decía, ay, qué padre están estos dibujos, qué padre está esta historia, me agrada lo que estoy leyendo. Y aparte pues todavía me acuerdo, apenas iba a entrar a Kinder, yo ya sabía leer, entonces era como para mí una ventaja. Y también, o sea, saber inglés, o sea, yo ya sabía algo de inglés cuando ya había entrado al kinder. Entonces, por ejemplo, si entendí una película, un VHS como Snoopy Come Home, que a mí en español nunca me la pasaron. Y también, por ejemplo, en aquel entonces teníamos acceso a canales directos por medio de antena parabólica. O sea, empezaba a existir cablevisión, pero la antena parabólica te permitía tener el canal directo. Entonces era como acceder a ese tipo de contenido de esa forma. Entonces juntaba mis VHS y mis juguetes, y por ejemplo me acuerdo me traían un montón de juguetes de He-Man, que después entendí que eran más baratos en México porque se fabricaban en México. Entonces era como traerme que me importaran un juguete que se fabricaba aquí era como bobo, o sea, de alguna manera. Claro. Pero pues ya después, viendo eso, que salían más baratos aquí, pues ya me los empezaron a comprar. Entonces juntaba mis monos de He-Man, juntaba como mis juguetes, y siempre era como muy
pues ahora que, o sea, yo no era de esos niños que dejaban todo regado en su cuarto, era de como, Ujú. ahora que ya lo jugaste, vuélvelo a guardar, y ya los acomodaba, los ponía en poses y los dejaba así en su Ok. librerito, y decía, ay, qué padres mis monos de He-Man. Pero, o sea, como que nunca me pasaba en la cabeza de que algún día, pues, algún juguete antiguo pudiera Sí, tener valor. pero Para mí era como en entonces ese momento, no fuiste de esos coleccionistas que no abrían los juguetes. O sea, tú sí los no, abrías y no, para jugabas con nada. ellos. Ajá, yo abrí y leía mis cómics, si no, o sea, es que si no te comunicaban algo y no tenías como una conexión con esas cosas, para mí no tenía sentido. O sea, Claro. sí abría mi mono de He-Man de la caja. Y era un niño, o sea, lo que querías era jugar Jugar, tus claro, no cosas. piensas en el Exacto. valor que pueda tener después. Que pueda tener, exacto. Ya después de grande, como que también lo dices, y aún así de grande, fíjate que nunca adquirí esa maña de tener las cosas en caja, porque es como, ¿cómo le dicen? ¿Cómo se diría en español? Hoarding, como apilar, o sea, Como, sí, es que sí, hoarding es como acaparador, no acaparadores, me gusta esos. ser acaparador, ajá, no me gusta ser con esa gente acaparadora que nada más tiene las cosas ahí Ujú. arrumbadas. A mí sí me gusta como abrirlas sabes, como desde chico y como fui creciendo, en que empecé como a adquirir un valor de alguien se molestó en construir esto por algo, Claro. ¿no? Tiene una Sí, 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 finalidad. sí, sí. Entonces, si la finalidad del juguete es jugarlo, pues estoy como no ayudando a la finalidad con la que fue Sí, construido no esto, le entonces, estás, ¿para le qué estás demonios lo quedando a tengo? deber, ¿no? A la persona que lo hizo, porque pues No se solo hizo eso, sino con... también tu gusto, todos los creadores que hay detrás de eso, es como de, no hay un ciclo, no circula el asunto, entonces nunca fui como de esa idea. Todos mis juguetes están abiertos, o sea, los cuido muy bien, o sea, están en un Sí, estado impecable, pero no, hay algunas cajas que incluso llegué a tirar, que es como es que en realidad como todo lo que se fue apilando fue porque tuve vivencias con ello o tuve un aprecio por eso, o sea, claro. yo no soy de los que Una dice. vivencia diferente, ¿no? Ajá, no, es que hay gente que les gusta como a completar el set, como que ya ve que tiene muchos y les gusta como ya empezar, se les vuelve como una manía de completar. Yo nunca fui de eso, o sea, fue como de, si compro algo es porque me gustó esto, o tuve como una empatía o alguna experiencia con esto que me vinculó a esto y que me hace a mí apreciarlo. Son raros los casos en que sí voy por el set completo, pero es cuando ya, o sea, cuando me di cuenta, ay, pues ya nada más me faltan tres, pues ya Sí, compro los pues tres sí. que faltan y ya se acabó el problema, ¿no? Entonces que así me pasó con un caso que quizá hablemos un poquito más adelante cuando entremos su figura, pero básicamente mi inquietud y mi gusto empezó de esa manera, de que eran cosas que me iban comprando y las cuidaba mucho y que las tenía en muy buen estado, y entonces se me fueron quedando, y cuando me di cuenta era como de, ay, ya tengo demasiado. Entonces eso fue lo que me pasó, no fue tanto así como que dijera, ay, quiero tener esto y ahora esto, fue como, Claro. se Oye, me y entonces volvió. sí hay un punto, o sea, dices que pues de chiquito jugabas y cuidabas mucho tus juguetes y luego los ponías en como poses para guardar, bueno, para acomodarlos y así, Sí, se pero ponía la sí, sí, repisita y los ponía así sí, todos en hilerita. Por ejemplo, He-Man tenía como vehículos, ok. entonces armaba como, ponía así, haz de cuenta, tenía una mesa o un librero y armaba como una batalla y los dejaba puestos en la batalla así exhibida en el Sí, librero. exhibiendo, claro. Pero entonces, Ajá. con todos esos juguetes que tenías y todo, ¿en qué momento fue cuando te diste cuenta que estabas empezando a coleccionar o cuando dijiste, oye, voy a empezar a juntar juguetes? Pues más bien fue cuando de repente ya decía, ay, pues hay que comprar más libreros porque ya no cabe esto. O que mi mamá decía, tienes demasiados, ya tira los viejos. Y yo, no, o sea, sí los tengo bien cuidados, ¿por qué los voy a tirar? Es que mi mamá también era como una especie de carrera, porque los tenía que tener súper bien cuidados y todos súper bien ordenados, porque mi mamá era de esas personas que le encanta la limpieza. Ok. Entonces algo que veía viejo o arrumbado ya era basura, o sea, era calidad de tirar. O sea, me habían tirado de niño, no tienes idea de cosas que hoy en día valen una lana, o sea, de que decía, por ejemplo, una que me acuerdo, una anécdota que te puedo contar, es que una vez en la primaria, ves que venía Robotech, Sí, y que Robotech tenía unos juguetes que los importaba Matchbox, aunque eran en realidad de manufactura japonesa, de otros licenciatarios, ¿no? Y algunos incluso eran de Bandai, otros eran sí, Transformers y claro. otros ni Sí, sí, siquiera. sí, sí, sí. Pero la línea principal hacía Matchbox. Y me acuerdo que, o sea, no eran juguetes baratos en aquel entonces, pero el pinche avión de Roy Fokker, que era como el ídolo de Rick Hunter, que era el personaje principal, Ok. era un avión así, un Baritec, un BF-1 así grandísimo, azul, increíble, con la calavera. No, era el blanco con amarillo, Con con la amarillo. calavera. Y no era un juguete barato para un niño. Me acuerdo que junté como, ¿qué te gusta? Medio año escolar Ok. para comprarlo. Ajá, entonces agarré, lo compré, fui así al juguetidici, llegué así todo empaquetadito con su etiqueta, pero al siguiente teníamos que irnos de campamento. Ok. Entonces yo así como de, híjole, es que si lo abro ahorita,
no me va a durar las ganas porque no voy a poder jugar. Entonces lo dejo encerrado así empaquetado y cuando regrese al campamento ya así voy a dedicarme mi hora claro. para abrirlo y ya está. Entonces me fui al campamento y regresé. Ya como, mamá, ¿y mi avión dónde está? Y así, pues como lo vi así encerrado, pues lo tiré yo. ¡No! Y luego así con una Mesif, ya que valía como 4 veces lo que yo había pagado por él, ya así me dolió así el corazón muy cañón. Chale. Que lo habían tirado. Sí, esa sí me dolió así. Y desde entonces no volví a cometer nunca el mismo error. O sea, ya todo abierto en su cajita, guardado en el librero, claro, donde mi mamá no lo pudiera acceder. Entonces, a mí me llegó a pasar con los caballeros del Zodíaco. Me acuerdo. Ah, sí, ya eran súper caros, sí, aparte. Eran súper caros. Los primeros, los de los 80. Sí, y tenía un buen... O sea, mis papás, ahí también le iba bien a mi papá en ese entonces, y me los compraban, y me los compraban, y me los compraban, y nosotros vivíamos en Cuernavaca en ese entonces, y desgraciadamente un fin de semana se metieron a la casa, o sea, no estábamos nosotros, pero se metieron a la casa, se llevaron todos mis caballos del Zodíaco, todos mis Power Rangers, todos esos, vacío mi cuarto, así... Gachísimo. Y mis papás, yo estaba muy chiquito, entonces mis papás, para no espantarme, me dijeron, o sea, justo estábamos en plena mudanza, estábamos saliéndonos de esa casa para regresarnos al DF, y mis papás, para no espantarme de chiquito de alguien se metió a la casa, me dijeron, no, es que en la mudanza se perdieron, los de la mudanza se los robaron. Entonces yo estuve, los de la mudanza, sí, yo estuve como 20 años con un grudge enorme contra los mudanceros, y hasta hace como 10 años mis papás me dijeron, no, pues es que se metieron a la casa, güey, y yo... ¿Y por qué? Y yo sí odiando gracias. Odiando a los de fletes así. Sí, pobre. Pero sí me tocó. Y si era una lana los de... El pobre del flete así que se iba a comer un taco y se le caía y no sabía por qué, sí. Porque había una rabia contra él. Exacto, y si eran una lana los de Caballeros del Zodíaco. Sí, no eran baratos. O sea, de hecho, en ese momento, en esa época, no era un juguete que cualquier niño pudiera tener, porque eran caros. Eran bastante caros. Eran de los que estaban muy por encima, era como del triple de lo que salía un juguete normal. Sí, y digo, mi papá me los compraba, sí. Pero siempre, como dices, mi papá y mi mamá son muy fans de la limpieza. Entonces, si lo veían descuidado, si lo veían tirado, si veían algo desacomodado, me lo quitaban, güey. Sí, me decían, oye, están muy caros los malditos juguetes para que los de hecho, con esos caballeros del Zodíaco tenía también una gresca. Era como de... ¿Te acuerdas que, o sea, no estaban tan chidos los de los 80? No. Ya así como, si los veías se les caían las piezas, se les despintaban. Sí tenían un chingo de articulaciones, pero el mono apenas se podía parar porque pesaba un chingo con el metal. Entonces tú decías, pues es que sí, como que no están tan chidos, pero es que son caballeros de Zodíaco y sí me duele. Y sí los quiero, así como... Y luego salía el maldito niño del comercial así, ¿y tú qué signo eres? Salía así con todos en la mesa. Sí. Y entonces decías así, maldito desgraciado, así como, ¿sabes lo que cuestan? Y entonces decías, maldito. O sea, como que odias al niño del comercial. O sea, el niño no era su culpa, le pagaban para el comercial, pero tú decías, maldito, sí los tiene todos y cuestan una lana. Y o sea, como que decías, pues no están tan chidos, pero sí los quiero. Sí, ya que los tenías no estaban tan padres. No estaban tan padres, pero sí decía, sí los quiero, porque pues era la caricatura del momento. Y los veías así todos así chingones en el comercial, porque aparte el comercial estaba súper bien hecho, tenía como stop motion. Sí, y todo claro. Entonces yo decía, güey, es que el caballero está vivo. Y además de dónde saco algo de la parafernalia de la cosa que ahorita soy fan, ¿no? Claro. Porque ese era el único objeto en el que se podía traducir en ese momento. Que eras fanático, claro. Y más para que eras fan de verdad entre tus amigos. Y más para un anime, ¿no? Que era poquito el anime que llegaba a México. Entonces que era japonés y que era raro y era como de, no mames, o sea, solo Bandai tiene esto. Entonces, yo me decía, te juro así, maldito niño, si algún día sacan juguetes decentes de esto, voy a comprar todos los que pueda y te los voy a restregar en la cara del comercial. Y maldito Bandai cuando salió la saga de Hades sí sacó unos chingones y dije, valió madre, los pinches Midcloth sí los necesito. Sí, y ahí sí los juntaba así conforme salían, entonces... Esa fue también una que sí, fue un pedo de coleccionismo por juntar. En los caballeros fue mi único caso que digo sí, y en las arcades se escala uno de eso, pero pues ya más adelante hablamos. Sí, justo eso es más adelante como vamos a ir yendo. Y entonces, de cómics, ahorita mencionaste que también lees muchos cómics y todo. Preguntas obligadas, ahora sí. No es a fuerza como que te guste uno y odies al otro, pero en tu preferencia, ¿Marvel o DC? Nunca, no se divide mi corazón en uno u otro, ¿eh? Los quiero por igual y ambos me han dado un chingo. O sea, me he enojado más veces con DC, eso sí, que Marvel.
Ok. Pero los quiero por igual, o sea, me han dado un chingo de historias bien cabronas, artistas bien cabrones, incluso artistas que han estado en un lado y se han ido del otro, Se han ido al los he otro, valorado sí, un sí, chingo, sí, o sea, DC y Marvel para mí son así como parte de mi formación como ñoño, como sí, diseñador pues yo gráfico, creo que como de mucha profesional, gente, y yo incluido de también. muchas cosas, Y ajá. en cuanto... Incluso, ¿sabes qué? Que es, retomando el tema Sí. de lo de las generaciones, ahora que son películas mainstream, live action, ¿no te causa así como esa emoción de decir, no más, es que esto de niño me hubiera así Sí, llorado, extasiado de sí, sí, colores, de que de sí. niño me hubieran llevado a ver esto que estaba leyendo en aquel momento? Sí, a mí Sí, me o sea, pasó incluso con la primera de Avenger, Spider-Man, la de Tobey ahí con Maguire. la... Con la de Tobey Maguire yo ajá, así de, güey, es que ajá, yo leía esto. O sea, esto para mí ajá, es... Ustedes niños, o sea, no por yo decir, güey, yo sé más. No, nada más era porque, güey, ustedes tienen esto, está súper chido, disfrútenlo. Porque para mí eran cuadritos, güey. Eran ajá. dibujos. Y tú ya tienes O la era, por serie ejemplo, animada, ya tienes la película, va a haber secuela. Y luego viene todo lo de que ya empieza el Cinematic Universe de los cómics y que empiezan a meter historias nuevas y todo eso. Es como, yo lo viví, pero yo lo leí. Es más o ah, menos algo que me pasó con Harry Potter. Yo leí Harry Potter desde que salió, desde el primer libro, así chiquitito, lo estuve leyendo. Y entonces, cuando alguien lee algo, se imagina algo completamente diferente en la mente. Y luego lo ves en la película y es como de... O sea, sí está padre, pero no es lo que me imaginé, pero aún así agradezco muchísimo poder verlo, ¿no? que Así, exista, el ajá. que exista. Entonces a mí me pasó mucho, me pasó mucho más con Marvel, porque DC no fui tan de cómics de chavito de DC, eso ya fue más grande. Pero sí, con Marvel sí es Es que aparte como... yo sí le entré duro a todo lo que había de cómics porque, o sea, me llegaba por todos lados. Era como, por ejemplo, también, por ejemplo, en los 80s no teníamos películas buenas de cómics, o sea, basadas en cómics. Y la de He-Man estuvo horrible. Howard the Duck era como, le tienes como cierto cariño, pero sabes que no era buena película. Claro. Pero ya cuando lo llevaron así ahora, como lo que está ahorita, dices, no manches, o sea, si de niño hubiera sido la locura que hubiera tenido esto Sí, así. Y lo valoras de adulto, o sea, como que ya, eso es lo que pasó, que esa generación que creció, ahorita de adulto, o sea, ya lo ve como en algo normal, porque es con algo que en lo que sí, creció. los ñoños de antes ahora son los que tienen familias y tienen hijos Ajá. y tienen dinero y tienen todo y pues ahora son los que lo disfrutan Así tanto. de, hijo, te late el escudo de Capitán América, toma, güey, o Toma, sí, sea, claro, por supuesto. dátelo, o sea, nadie te va a juzgar, o sea, eso es lo que está chingón. Y era lo espérame, ¿en qué estábamos? Antes es que me desvié de lo que En me habías DC y preguntado. Marvel, te pregunté Ah, si sí, DC o es Marvel. que me llevaba los cómics de todos lados, porque nunca fui como de cómics mainstream o solo leer como cómics literados de novelas gráficas, o sea, como que Claro. siempre le entraba, o sea, leía desde Snoopy, leía Charlie Brown, leía cómics de Disney, leía cómics europeos, leía Asterix, leía Blueberry, leía los de Gachamán, leía manga, o sea, como que para mí Yo por ejemplo, yo leía mucho Archie. Archie también me gustaba Archie mucho. también lo leía, sí, lo leía también. Aunque decía, este güey es un cabrón, Sí, sí, sí. el Archie, si te pasaba de lanza. Leía también Gasparín, o sea, leía con lo que podía. Y de hecho, cuando ya hablaba bien inglés y me empezaron a como fomentar otros idiomas y que el idioma ya no me podía detener, ya era así como, ahora sí lo que quieras. Sobres, sí, claro. Ajá, sobres. O sea, ya tenía un acceso a muchas cosas. Y luego mi tía viajaba mucho a Europa, me traía de Francia. Y de mis abuelos, pues de España, entonces traía, o sea, tenía acceso a muchas cosas. Tenías Y muchas luego fuentes como que también de tenía, que te lo ajá, llevaba todo mundo. Qué padre. A mí no me tocó tanto así. Era más, ahí sí me tocó más a mí de yo buscar por mi cuenta como los cómics o y cosas así. luego, ¿sabes qué también ayuda mucho? Que tengas primos mayores que te ñoñaron. Sí, Entonces, por ejemplo, mis primos era como decían, pues yo ya no leo esto porque ellos no lo juntaban. Entonces quédate con mis cómics de Asterix, con mis libros de Asterix, quédate con mis libros de Gatchaman, sí, quédate a con mí mis lo que me libros de funcionó, esos. joder, ahorita que dices de Y fue primos, así como, a mí me funcionaba lo de los primos para los juguetes. Porque mm, tengo un par de primos en Estados Unidos, uno más grande y uno un año más chico que yo. Pero pues ellos tenían como todo el acceso a ah, estos, haz de cuenta, la baticueva que se sí. movía o todas esas Los cosas. cazafantasmas Ándale, o ese cosas tipo que de no llegaban cosas. aquí. Por ejemplo, todas mis tortugas ninja, casi todas las compré en Estados Unidos, Sí, ¿no? yo todas mis Casi ninguna tortugas las ninja compré. las tuve porque fueron las que mis primos ya no usaban porque, ya somos Ajá. mayores, ya somos adolescentes. Y yo, ok, por mí no hay pedo, dámelas a mí, güey, ¿sabes? Y luego que aquí las tortugas ninja valían oro, era así Sí, como, sí, no sí. manches, tienes un chingo. Sí, 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 era entonces así. siempre tuve como, tenía una caja llena de tortugas ninja y tenía la camioneta y tenía esto y la moto y no sé qué y todo. Yo me Yo divertía junté, muchísimo, entonces eso me ayudó muy mucho, como cabrón. dices, los primos.
Yo junté 3 veces el set completo de Tortugas Ninja y ya la cuarta ya no la hice porque lo que pasó es que tenía un chingo y luego pasaba de que las tiraban o se perdían y la que más me dolió fue esa tercera vez cuando mi mamá le dijo, estaba mi hermano, prestan las Tortugas Ninja, vamos a casa de mis abuelos, no porque las vas a perder, préstanlas, no porque las vas a perder, mi mamá, se las prestas, las va a perder y no nadie me las va a reponer y dicho ya las perdió y nadie las repuso. Nadie te las repuso, sí. Traté de rejuntar las que pude. O sea, tengo los vehículos y eso porque es lo que quedó. Sí, igual otra cosa que me pasaban mis primos de Estados Unidos eran... Sí, una maleta así... eran VHS. ¿Cómo perdió esto? No tengo idea. Sí, eran VHS de las Tortugas Ninja. También. Que eran de las caricaturas y... No, pero a mí me pasaban como de... Tenía las películas también, pero de unas como caricaturas, era como de la serie, antes de que llegara. Entonces me pasaban esos VHS, yo me los aprendí de memoria y justo como dices, me ayudó mucho al inglés eso. Ese tipo de cosas que venían de Estados Unidos directo y si no había subtítulos para ese tipo de cosas ni nada. Eso a mí al inglés me ayudó muchísimo y fue cuando ya empecé yo a tratar con el idioma y ya... como dices, de repente ya el idioma ya no fue barrera. Y era de, oye... Sí. Cuando ya te abre el mundo así, ¡fum! No, sí, ahora sí, venga, ya puedo leer inglés así, tráeme el cómic que sea, tráeme el libro que sea, en inglés no tengo problema, tengo una película, ahora nos le echamos a todo, o sea, ya le entrabas a todo, sí. Sí, y ahora sí, justo lo mencionaste lo que quería seguir, videojuegos. ¿Cómo eres con los videojuegos? ¿También eres fan o no tan fan? Sí. ¿O sí o...? Bueno, es que eso fue como, fue así como increchendo, porque era como de... Te digo, no les iba mal. Y era como que le decía a mi papá, le decíamos mi hermano y yo así como de, veíamos que nuestros vecinos tenían Atari, algunos tenían Nintendo, otros tenían Commodore, otros jugaban en compu. Yo luego iba a casa de mis tíos a jugar en su Mac, jugaba Alfie, jugaba algunas cosillas, billar de Macintosh, etcétera. Y ya le decíamos a mi papá, oye, no te va mal, o sea, no mames, no seas cabrón, tráenos una consola. Y le digo, ok, voy a ver qué puedo hacer. Y ya se fue a Estados Unidos y regresó. Y fue así como de pues mira, tu hermano estaba pidiendo un Nintendo, pero la verdad, o sea, como que lo vi, como que no me convenció mucho esa cosa. Y le dije al de la tienda, oye, pues dame lo mejor que tengas. Ajá. Y abrió así la maleta y Sega Genesis, así 16 bit con la portada del Altered Beast. Y yo así como, no mames, esto es lo que juego ahí en el arcade, que te cae que tengo esto en mi casa. Y fue así como, no mames. Así con todo con la emoción y como que en ese momento eres un niño y tienes tu primer electrónico como serio. Choncho, sí. Y dices, como que metes el cartucho así hasta con cuidado. Todo con cuidadito, luego, claro, sí. Como que luego ya después ya te valía madre. Como cuando te llega tu Nintendo 64, tu Super Nintendo y como dices el cartucho con cuidado y todo y ya los meses ya lo sacas, le soplas al cartucho, lo metes, reseteas, sí, a todos nos pasa eso. Sega sigue siendo ese Model One que me trajo mi papá, o sea, hasta la fecha de hoy. Entonces, Órale. Ya a partir de ahí se volvió uno de esos, porque lo que pasaba precisamente, te digo, como no les iba mal y viajaba mucho a Texas, porque en ese entonces mi papá estaba haciendo muchas licitaciones para Pemex. Okay. Entonces, iban por maquinaria, etcétera, entonces luego lo acompañaba. Y mi papá era que, híjole, la verdad estoy bien ocupado, toma aquí dinero y haz lo que quieras. Y entonces ya me iba a San Antonio y lo exploraba así chingón, iba a los Toys R Us, así como que me traía así caja, o sea, llegué de niño a juntar con 300 cartuchos de Sega Genesis. Órale. Entonces, era como el que todo mundo iba a querer a jugar a su casa. Sí, todos los morros iban que querían ir a jugar contigo, pues sí. Exacto, porque tenía los títulos y entonces, pues digamos que desafortunadamente en aquel momento no a todos los niños les compraban todos porque era caro, o sea, sí. no era barato, entonces, pero pues o sea, en el país era caro, porque sí me acuerdo un cartucho de Nintendo que eran como 700 varos de aquella época. De aquella época, claro. Sí. Entonces a los niños les compraban uno, lo acabas y hasta que te lo acabes, o sea que es buenas notas, te lo compran. Y pues yo llegaba así bien manchado, así con 10, 20, 30, o la maleta, lo que se podía, porque a veces nada más gastaba en videojuegos, no compraba juguetes. Sí. Entonces llegaba así con un chingo. Entonces pues era así como cosas de que iban a mi casa a jugar esos títulos. Y luego también pasaba, por ejemplo, Sonic 2 lo tuve como al día siguiente que se lanzó. Entonces me acuerdo que llegué a la primaria y la psico, no mames, yo ya jugué Sonic 2, está increíble, porque Sonic 2 era un hype así imbécil en la escuela, porque en ese momento estaba en la batalla de los 16 bits, estaba como, o le ibas a TurboGrafx 16,
o le ibas a Super Nintendo, o le ibas a Sega Genesis, y pues la mayoría de los que iban a la primaria pues tenían acceso a esas cosas. Entonces estaba como de, no, es que el Sonic se hace que Mario se vea mal, que el Super... O sea, al Mario no le iba bien en mi primaria, o sea, el Super Mario Bros. O sea, como que sí les gustaba y sí lo tenían, pero decían no es Sonic. Pero entonces todo el mundo, cuando iba a salir Sonic 2, todo el hype en la escuela estaba así a tope. Entonces yo me acuerdo que, o sea, me lo compraron y me lo trajeron al día siguiente que lo lanzaron en el Gabacho. Entonces yo me acuerdo que llegué así a la escuela, sí, lo jugué, obviamente, esa noche, claro, así, no, sin dormir. Me acosté bien tarde, así, lo estuve jugando y todo, y llegué así como, no mames, es que luego hace así el pinche loop, y se ve así como el Sonic en 3D, y todo el mundo así, no mames, estás mintiendo, así como que, ¿qué te pasa? ¿No quieres ser popular? Y no sé qué, agarro la mochila y saco el cartucho y todo el mundo, no mames, sí lo tiene, qué pedo. Y así, me acuerdo que así hasta así como de... No, pues, ¿sabes qué? Préstamelo, yo lo quiero jugar. Y así como, no, pues, a ver quién es el mejor postor. No, pues, ¿sabes qué? Te presto 30 de mis juegos. 30 a la 1, 30 a las 2, 30 juegos te lo presto. Órale, tu sí, pequeña mafia ahí. Sí, sí, el Sonic 2 sí fue una cabosa en la escuela, porque era el título del momento que todo el mundo está dispuesto a dar lo que sea para jugar. O sea, me acuerdo que me daban favores, me invitaban como botana en la primaria, etcétera, para que les caiga poder bien jugar, y les claro. soltara el Sonic 2. Y entonces sí, dices que fue con el Genesis con el que empezaste. El Genesis con el que empecé. Entonces esto fue lo que pasó, como tenía acceso a un chingo de cartuchos, pues ya así como de, ay, ya tengo un chingo. Ya tengo muchos. Entonces como que puedo seguir con esto o puedo dejarlo aquí. No, es que sí me gustan. Entonces seguí comprando. Pero entonces ahorita actualmente ¿te gusta más el como gaming retro o si le has entrado a las nuevas generaciones o estás como igual de los dos lados o...? Lo que pasó es que como era bien fan de Sega, porque en ese momento de la infancia, o sea, o eras de uno u otro, o sea, era como la Chivas o América o Real Madrid o Barcelona, o sea, no le podías ir a los dos. Entonces de cuenta, salvo TurboGrafx, ese era como el comodín que todo el mundo sí le podía entrar y no había problema porque casi nadie lo tenía. Entonces era como de, sí está bien, o el Neo Geo, que también era súper caro y era como de, nomás tiene Neo Geo, güey, es el Rolls Royce de las consolas, no mames. Yo acuerdo que fue, el Neo Geo no lo tuve yo primero, lo tenía un amigo y me acuerdo que fue a su casa y no mames, esta cosa se ve muy cabrón. Me decía, güey, el control es un arcade stick. Y yo así, vete a la chingada, ¿cuánto te costó esto? No, sí costó una lana, que no sé qué, el pinche Neo Geo, y sí lo tenía así. Y el TurboGrafx 16, por ejemplo, yo no podía, no viajaba, o sea, viajaba poco con mi papá, pero mi amigo sí viajaba un chingo. O sea, porque también tenía familiares en Texas. Entonces, lo que hacíamos era que decía, no, pues veíamos en la GamePro o el Electronic Gaming Monthly, así como, no, pues estos juegos de TurboGrafx están chingones. Entonces él se los compraba primero y decía, este que se compró no me gustó, entonces no lo voy a comprar y sí me lo voy a comprar. Ok. Ese güey era como el que los probaba antes. El chivo expiatorio. Era chivo expiatorio con esos juegos, con los de Super Nintendo y con los de TurboGrafx 16, o lo de Super Nintendo, como yo no compraba Super Nintendo y él sí lo tenía. Jugaba lo de Super Nintendo en su casa. Y yo le prestaba mis juegos de Sega Genesis, porque de Sega sí tenía un chingo de madres. Entonces, eso fue lo que llegaba a pasar. Y entonces, como pues todo mundo andaba con esta batalla de irle a uno o al otro, entonces dije, no, pues ya Sega. Yo soy ya de Sega, o sea, yo ya no Nintendo. O sea, sí valoro algunas cosas de juegos que jugué de Nintendo, pero en general como que las consolas de Nintendo no me causaban ese appeal, como que en Sega veía como algo que era, o sea, siempre he sido más como de irle al underdog, al que no esperas que gane. Entonces Sega veía como que con lo poco o mucho que podía hacer, hacía un chingo de cosas que se veían bien chingonas. Entonces sí veía como a Nintendo como una mafia. Aparte, cuando leía un chingo la GamePro y la Electronic Gaming Monthly, pues me enteraba de todas las chingaderas que hacían los güeyes de Nintendo, de la prensa, ¿no? Que los quemaban ahí. Entonces sí decía, pero estos güeyes no son buena onda, o sea, no tengo por qué apoyarlos. Entonces ya Nintendo era como el enemigo. Entonces ya de ahí sí fui Sega, entonces empezaba a juntar de Sega. Entonces pues ya Sega CD, 32X, ya le entraba así de, no mames, y estos güeyes sí, Sega Forever. Donde me dolió fue cuando ya hizo la transición del Saturn, porque para entonces ya mis papás estaban divorciados y ya no podía acceder tan fácil a las consolas. Entonces ya le decía a mi papá, oye, móchate con un Saturn. Y decía, no, es que sí está bien pinche caro. Es que el Saturn, aparte como no hubo tantas, las pocas que llevaban en México llevaban al mercado negro, que era así como estos tianguis, como Tepito, etcétera, y costaban un ojo de la cara. O sea, como que decían, papá, pues mira, sí te quiero y todo, pero pagar esto por esta madre, no. O sea, sí, cuesta un chingo de dinero. Entonces el Saturn me dolió. El Saturn me quité la espina como ya está
entrados los 2000, que ya me regalaron uno, porque no era nada sencillo conseguirlo en México. Pero ya, o sea, como que me dolió la espina. O sea, sí tenía como mi acervo grande de Sega Retro. Ajá. Y luego Saturn fue como lo que me dolió, porque fue el debacle donde no podía hacer eso. Entonces cuando jugaba Saturn iba a casa de una amiga, que me porté bien cuando tenía yo el Sega Genesis, entonces le dejaba jugar todo lo que ella quisiera. Entonces su papá era piloto, entonces iba a su casa porque su papá viajaba y le traían los juegos. Le trae los juegos. Entonces, por ejemplo, llegaba así con la gameplay y le decía, no más, este juego va a estar chingón, es el Virtua Fighter y esta madre es el Panzer Dragoon. Ok, lo voy siempre, que me los traiga. Y ya se los traía, ya, no más, así, sí le traían pulos. O sea, me encargaba de que tuviera los títulos chingones y gracias a ella los podía jugar. Entonces, el Saturn sí me dolió, y para el Dreamcast sí ya dije, ahora sí ya puedo, o sea, voy a entrar a la universidad, pero ahora sí ya ahorro bien y tengo como chambillas. Ya me lo puedo costear. Dinero. Ajá, y sí dije, esta es mi revancha, y es como, Sega, te quedé mal en el Saturn, pero el Dreamcast me voy a ir con todo. Entonces ahí sí le metí varo, y cuando viajaba, etcétera, pues sí me traía los juegos, pero me dolía que no los importaban, entonces aquí no podía conseguir nada. Y me acuerdo que le decía así al de la tiendita, oye, te pago el triple de lo que cuesta este juego, pero tráemelo. No, porque Sony me está dando esto y me están diciendo el distribuidor que si yo vendo Dreamcast, no me surte estos juegos baratos, entonces no te lo vendo. Chale. Y yo decía, chale. Entonces todo lo que tenía de Dreamcast era porque no traía del gabacho, y pues eso, o sea, de que mi papá, como éramos muy distanciados, en el Dreamcast era así como, pues, quiero tratar de hacer una conexión con ustedes dos. Entonces ya nos llevó de viaje, y ya cuando veníamos de regreso de Texas, oye, para allá no es México, para allá es como Nevada o California. Sí, así como me decía, me daba el avión en el viaje, y de repente así como, ok, estamos en California, o sea, ¿qué pasa, no? Sí. Me dijo, pues sé que lo mucho que valoraste, que de niño te di el Sega Genesis, entonces hoy es 9/9 del 99, ve por tu Dreamcast en el lanzamiento. Y así, wow. Así que entendió lo que a mí me gustaba, o sea, como que nunca tenemos como esa conexión, y como que es con la cosa con la que nos vinculábamos, ¿no? Sí. Que era ese gusto que yo tenía por Sega. Entonces ya así 9/9 del 99, mi Dreamcast, y era así como de House of the Dead o una BMU, que era la tarjeta de memoria. Así que hago House of the Dead, y ya casi cuando llego, vale madres, el Sonic requiere que salves. Pues ¿qué hago? Pues ya no apago la consola. Así que tengo 48 horas el Dreamcast encendido para poder salvar el Sonic. Y ya así que en cuanto llegó una BMW aquí, ya compré así como 3 y ya salió el pues Sonic. Sí, mejor. Se te iba a quemar el Dreamcast ahí. Sí, no, estaba rezando que no se fuera la luz. Sí. ¿Vale? Y entonces, bueno, justo la pregunta que te hacía de Gaming Retro es por lo siguiente que te quería preguntar, que una de las cosas, o sea, yo sé que coleccionas muchas cosas, de hecho me encanta ver cuando en Twitter y así pones como lo que te va llegando, como de Evangelion o de ese tipo de cosas que a mí también me fascina, pero algo que se me hace muy peculiar, a mí no me había tocado conocer a alguien que coleccionas los mini arcades. Ajá. Eso sí, Okay. Llevas ya rato coleccionando los mini arcades. ¿Y eso de dónde viene? ¿Es igual de tu fan por el arcade de cuando eras chiquito? No, aquí fue como algo chistoso. Era como, bueno, primero nada, antes para contestando la pregunta, porque me desvié y me puse como abuelito en la anterior. Era cuando se murió el Dreamcast, me dio mucho coraje que se muriera el Dreamcast, entonces dejé de comprar consolas y videojuegos, entonces me emputé, porque, o sea, para mí era como, si ya no está Sega, ya no quiero nada. Entonces el Play 2 lo odiaba, él hacía muerte. Entonces llegó una vez mi papá y me dijo, pues mira, sé que te dolió lo de Sega, entonces toma un Xbox, porque aquí van a estar los juegos que Sega va a seguir sacando. Claro. Ajá, o sea, como lo que ya no salió en Dreamcast, sé que va a salir aquí, entonces toma un Xbox. Y ya así Shenmue, Panzer Dragoon, y ya le compré, y fue como mi alivio. Y fue como a partir de ahí que empecé ya a juntar lo moderno. O sea, el Play 2 lo odio, no tengo ningún juego de Play 2, no me puedes poner esa consola enfrente porque la detesto. Pero, o sea, ya después el Play 3, cuando empecé a escribir para sitios de videojuegos, era como mi editor, que en ese entonces era Chris Powell de Sega Nerds en Estados Unidos. Era como me decía, haz la reseña de esto. Le digo, pero no tengo un Play 3. Dijo, bueno, te mando uno. Entonces el Play 3 lo tenía por chamba. Porque él me regaló, o sea, para que sacara reseñas. Y luego me mandaba un PC Vita o esas madres, me regalaba las consolas.
Y luego, pues, o sea, resultó que ya tenía un montón de códigos de Play 4 y esto, y fue así como llegó una vez mi papá y me dijo, toma un Play 4. O sea, las únicas dos consolas modernas que sí llegué a comprar fue el Xbox One, que estaba muy barato, o sea, que dije, si no, no tengo que decirle que no está. Claro. Y el PSVR sí es la única consola de Sony por la que yo sí he pagado. Esa sí es la única consola de Sony. Y ahí ya, o sea, no se ha detenido el momento por reaccionar moderno. Y aparte, por ejemplo, ya en esa era moderna me volví de PC. Entonces ya no había, o sea, como que PC me permitió acceder a un montón de cosas que salían en todos lados. Sí, claro. Entonces ya no había de que me quedaba sin el juego, eso fue lo que pasó. Ahora sí, con lo de las arcades, lo que pasó es que como era muy fan de Sega, empecé a ver que había como unos fabricantes que hacían unas miniaturas de las arcades. Y dije, eso está chingón porque tengo figuras de acción, entonces qué chingón que estén con su arcade. Con su arcadecito al lado. Entonces sacaron la de Hang-On y sacaron las Astro City, que es un gabinete genérico de Sega, donde tanto Capcom, SNK y todos esos fabricantes de consolas en Japón, esos publishers de software de videojuegos en Japón, ponían su board, que es como su board, es que en realidad era como una tarjeta que ellos llamaban sistemas y ahí me cargaban su software, entonces podían tener un sistema, por ejemplo, el system de Konami o el Capcom CP2 o CP3 y ahí cargaban ciertos juegos, por ejemplo, CP2 es Street Fighter 2, Super Street Fighter de New Challengers, etcétera, y CP3 es Street Fighter 3, Darkstalkers, etcétera. Entonces ahí iban en ese tipo de sistemas que eran compatibles con lo que necesitaban. Pero las necesitaban un gabinete, entonces el gabinete había de varios fabricantes. SNK generalmente hacía los suyos, pero Sega, el Astro City, es como el gabinete icónico japonés más renombrado porque era el que todo el mundo usaba. Para sus puestitos de arcades. Entonces sacaron esta compañía que se llama Wave, unos model kits que tú armas y ya se vuelven para figuras de acción, de las Astro City y de la de Hang-On, que por aquí debo tener la de Hang-On. Nada más una cosa rapidísima. Ahorita podrás prender tu luz, es que como que te... Claro, sí, porque me volví oscuro. Sí, claro. sí, exacto, nada más para mejorar la imagen un poquito. Sí, claro. Sí, no te preocupes. Ya, perfecto, sí, ya te ves mucho mejor. Sí, se oscureció el día. Sí. Entonces, bueno, el asunto es que empezaron a sacar este tipo de gabinetitos, que eran que tú las armabas. Sí. Ese es de los... ese no lo había visto, de juego de motos, está súper padre. Sí, es el Hang-On de Sega. Entonces, ya no más las quiero. Las empecé a comprar y de repente empecé a que empezaban a sacar más y que había algunas que ya habían salido que estaban padres, también así como de Namco, que era como la del gabinetito del Taiko Drum Master. Órale. Entonces dije, no, sí lo quiero. Y entonces los empecé a comprar. Y cuando de repente me di cuenta, pues ya tenía un chingo. Y era así como de, ¿cuántas me faltan? Y así como de, pues me faltan como de las que ya habían salido que nadie tuvo. Me faltan 3 que eran las de Street Fighter. Y dije, las voy a tratar de conseguir, ¿no? Entonces pues ya empecé a hacer como una cacería, pero vi que las de Street Fighter eran muy complicadas porque habían salido hace un chingo. Entonces dije, bueno, me espero, las voy a tratar de cazar y hacer lo que pueda para hacerlo, ¿no? Y en eso me di cuenta que existían de otras marcas. Y dije, pues voy a tratar de juntar las otras en lo que salen las de Street Fighter. En lo que la topo, porque en realidad era como conseguir a alguien que me la vendiera, ¿no? Sí. Entonces empecé a juntar las de Konami y me di cuenta que eran como, no eran un release que tú pudieras pagar en una tienda, eran como estos juegos de grulla, que son como estos UFO Catchers. De hecho, por aquí tengo también una escala. Esta. Como estos juegos de grulla. Sí. Entonces, estos no era que tú los podías comprar, entonces los dificultaba más las de Konami. Entonces empecé a como a juntarlas y me di cuenta que no todos, o sea que en Japón incluso esas eran raras. Entonces empecé yo a disparar, cuando me di cuenta yo era el que estaba disparando el precio, porque me las estaba chingando, o sea, las pocas que quedaban. Eras tú solito el que se estaba disparando su propio precio. No, yo era el que estaba disparando el precio del mercado japonés. Porque tú estabas listo. El precio estaba fijo. Ajá. El precio estaba fijo. Pero como las empecé a acabar así como en chinga, con un lazo muy corto, las empecé a disparar. Y entonces la última, que es la que ya después todo el mundo se emputó y incluso me escribieron para reclamarme algunos japoneses, fue la de el Guitar Freaks y la de Drum Freaks de Konami. Porque esa, o sea, solo había como 2, o sea, salía ocasionalmente que alguien vendía la suya. Entonces disparé porque se fue como o sea, me acuerdo que había uno que tenía 2
Ajá. y compré la que me faltaba. Y en cuanto yo compré la que me faltaba, el cuate disparó el precio al cuádruple. Chale. Y me empezaron a escribir así como de hijo de la chingada, era la única que quedaba. O sea, sí agarró uno, me escribió así un mail muy enérgico, como de... Pues los japoneses son educados cuando escriben, pero sí fue muy enérgico. O sea, no es normal que te hablen ya así como enojados. Ok. Entonces así como, o sea, normalmente son como muy educados de, hubieras considerado, no, así como de, considera un acto de mala fe que un extranjero que no tiene que ver con así, disparar el precio, que no sé qué, y ahorita esa arcade es como la más complicada de todo el set. O sea, de hecho, si alguien quiere juntar las escala 1-12 de Konami, mucha suerte, porque, o sea, no solo ya no hay como disponibles de muchos modelos, yo alcancé a completar el set, pero ya es muy complicado que logres juntar el set completo. Sí, claro, me imagino. De los releases. Entonces, y fui yo el que disparó el precio. Ahí sí, wow. Esa no me la sabía. Está súper interesante eso que tú. Y me la callé, porque es como, no, si ahorita digo, se va a armar un borrote. Sí, claro. Y en total, ¿cuántas arcades tienes? O sea, tu colección de cuántas es. Es como de 90 y tantas. Órale. Y me imagino que y ahorita ya me faltan algunas. Me falta un modelo de un arcade. Pero ya no la pude comprar porque pues ya pasó todo este asunto de la pandemia. Entonces dije, no, ahorita gastar en pendejadas no está chido. No, pues no. Dije, y me imagino que los tienes mejor como en display, ¿no? O como ahí en tu casa. No, las tengo guardadas. Lo que pasa es que hice como un diorama. Ok. Hice una, déjame, a ver si lo puedo. Ahorita te doy compartir pantalla, a ver si sale en tu pantalla claro, del podcast. Está aquí Espérame tantito, Arcade One Test. Lo que pasa es que fue por fases, ¿no? Lo que pasa es que dije primero, vamos a ver, déjale pongo aquí. Abro una acá, para que se vea como diapositiva, si no se vea lo que hay detrás. Sí. Entonces, y luego la fase 3. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Le doy aquí. ¿Dónde está? Share screen, activar pantalla completa. Y aquí sí, ya le tengo compartir. Okay. Lo que pasó es que dije, pues ya tengo varias, voy a hacer esto. Y voy a tratar de acomodarlas para ver cómo se ven, ¿no? Entonces así las puse. Y dije, eso está cagado, eso fue la fase 1. Ok. Entonces luego fue la fase 2, dije, ya tengo varias. Armaste tu arcadecito. Una cuadra de un arcade, ajá. Entonces dije, lo puedo poner así, puedo poner algunos displays y hago como una cuadra. Entonces ahí ya las empecé a juntar, las empecé a poner así. Ok. Se ve chistosillo. Sí, se ve súper bien. Pero luego dije, pues ya tengo demasiadas, ¿no? Estas son como unas poquillas. Y dije, pues vamos a hacerlo ya en serio. Entonces ya dije, voy a hacer como un diorama, trazo la cuadra, pongo todos mis arcades, le creo como paneles para que pueda ser modular, porque si esto crece, porque siguen sacando estos desgraciados, pues ya puedo ponerles así como todo este asunto y poner varios paneles conforme esto vaya creciendo. Sí, entonces ya las decidí así poniendo y poner todas mis figuras de acción así. Y dije, pues ya las puedo poner, tengo varias de videojuegos, entonces voy a hacer como una selección de las que puedo poner ahí y pongo todas estas arcades así. Porque aparte sí vi que ya le metiste, o sea, le metiste hasta el detalle de los pósters en las paredes, de las señales de salida, de extintor, de todo eso. O sea, está súper padre. Está súper bien. Ya lo hice como modelismo, porque entonces claro. yo ya estaba enviciado en el modelismo. O sea, por ejemplo, esos arcades de los UFO Catchers no son releases normales, son custom. Yo las hice custom porque dije, normalmente era una UFO Catcher azul. Entonces dije, es el mismo estructura de la UFO Catcher de Sega, pero sin licencia. Entonces, si yo creo los decals y la pintura adecuada, puedo modificarla que sea la UFO Catcher, la Sega UFO Catcher y la UFO Sega Sonic, que son las dos que son compatibles con ese modelo. Okay. Entonces las modifiqué para que fueran así. Y ya también dije, pues ya tengo técnicas de modelismo, puedo hacer pintura, puedo hacerle como el y puedo hacer como mis stickers. Acá soy diseñador gráfico, entonces dije, pues no me cuesta nada hacer estas cosas. Está súper, súper padre, las Astro City, que son estas blancas que se ven aquí, que son como las primeritas que sacó Wave, dije, pues ya tengo un chingo. Entonces, lo que está padre es que el monitor le puedes cambiar la escena. Entonces pueden hacer que estén jugando diferentes cosas. Entonces, eso está súper padre, la verdad, está muy, muy padre. Muchas felicidades en esa colección, está impresionante. Sí, fue un gasto, una locura. Eso fue lo que pasó con esto. Entonces, pues, ahí fue la parte divertida. Sí. Ya cuando me di cuenta, te digo, ya era muy tarde. Ya tenía todos esos releases. Eso fue lo que pasó con esas. Y pues ya lo que pasó al final es que salió la de Street Fighter. Salió un sujeto que la tenía.
Y le dije, ya en calor te doy como 3,000 yenes arriba y ya ni la metes a subasta, entonces véndeme las 2 que te quedan de Street Fighter 4. Ya me dijo, órale, va. Ya me las vendió y cuando se dio cuenta era cuando ya llegaron los demás compradores a como, ¿la tienes? No. ¿A quién se la vendiste? A ese güey. Eso fue lo que pasó. Después ya sacaron como un restock muy diferente que ya no era la misma. Entonces conseguir la primera Street Fighter 4 es la complicada. Okay. Ya la de arcade, la de Street Fighter 4 Arcade Edition sí la puedes conseguir. Y la otra que sacaron, pero la primera, la que es nada más Street Fighter 4, o sea, es que sacaron una de Ultra Street Fighter 4 y la de Street Fighter 4 Arcade Edition, esas dos sí las puedes conseguir, pero la primera, que es Street Fighter 4 solito, esa es la que es complicada. Esa es la que es complicada. Y las de Konami. Ajá, y las de Konami. Las de Konami sí ya no se las deseo a nadie, porque eso sí es ya va a ser un pedote el que las quiera juntar hoy en día. Pues sí, muchas congratulaciones en esa colección, está impresionante, está muy padre. Y esa fue fase 3. O sea, ahorita ya voy en fase 4. Ah, ya hay otra fase. Órale. Ya hay otra fase, es la que estaba construyendo, pero te digo, me falta un release. Ok. Es la que, como estaba ese Ok. Y ahora sí, como último tema, mencionaste justamente, lo mencionamos al principio y lo mencionaste ahorita, que gracias a que eres diseñador gráfico pudiste hacer los stickers y todo eso para la fase 3. Y yo mencioné que eres un ilustrador publicado. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Yo ya conozco, pero para la gente que nos escucha. Ajá, bueno, con este camino de ilustración, pues también he ilustrado para varios libros. Algunas de las editoriales para las que he elaborado fue SM, cuando hacen libros de idioma inglés para educación. He ilustrado con imágenes para muchos de esos libros. Y después, bueno, también en estas inquietudes que soy fan de videojuegos, etcétera, he publicado en algunas cosas de Fangamer, un libro que se llama Sega Sign, que era beneficencia. No me acuerdo a quién dieron la caridad, pero pues éramos ilustradores que mandamos nuestro arte a esta, y tú tenías que eran ilustraciones de Sega, entonces se publicó esa. Y Mother, o hay un libro que se llama PK Sign, que lo tengo ahí atrás, pero bueno, ahorita ahí lo tengo que dejar porque si no es moverme otra vez para allá. Claro. Y ahí está publicado, y también por parte de Textofilia y Conaculta, sí publico un libro que sí es mío, con 100% de principio a fin, que se llama Donde nace el color, y lo pueden conseguir en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en las librerías de Conaculta, es ahí donde lo encuentran, porque ellos son los que publican. Perfecto, sí, todas tus redes y todo eso va a estar ahora sí que abajo, para que se contacten contigo, porque yo que he tenido oportunidad de ver tanto tus ilustraciones como tu trabajo de modelado y todo eso, puedo recomendarte así ampliamente. Y aparte siento que si eres una persona que es muy abierta, si alguien quiere llegar a platicar contigo de modelismo, de las mini arcades o del Sega o algo así, tú nunca has tenido un problema con eso. Gracias a eso estás aquí conmigo y te lo agradezco nuevamente. Y gracias, pues es un gusto ñoñar. Lo único que sí es que luego soy como abuelito, o sea, también, no sé, lo que me da gusto es que tanto gente extranjera siempre cuando tiene dudas de ciertas cosas me pregunta, y me da gusto como poder ayudarlos en lo que están buscando. Sí, ¿no? claro. Así de que, tal juego, ¿cuál era? ¿O dónde conseguiste eso? ¿Eso de dónde salió? Y ya les explicas, no, esto era tal y cosa que salió en tal año, y hace esto y esto lo otro. Entonces esa parte me da gusto, o sea, porque ayudas a que crezca la comunidad. Claro. Entonces, sí, eso está súper chido. Y pues la verdad yo... nos conocemos ya de varios años, no nos frecuentamos tanto, pero estamos en contacto. Sí, estamos en contacto por redes sociales, platicamos mucho. A veces te pregunto cosas ahora sí que del mundo ñoño y todo eso, y me ayudas en muchas dudas que tengo, incluso de PlayStation o de cómics o de anime o de ¿Sí cambiaste el disco duro de tu Play 4? Sí, claro, por supuesto que lo cambié, y también pedí mi repuesto para el Joy-Con, para los joysticks de los Joy-Cons, como me dijiste. Esto se muela, ¿no? Sí. No, y sí te alivianó, ¿no? El espacio en el Play 4. Muchísimo me alivianó muchísimo. Ahorita soy el más feliz con ese espacio en mi Play 4. Sí, pero me acabé esos dos. Pero pues muchas gracias por darte una vuelta acá con nosotros, y como te digo, todos tus datos van a estar abajo, tus redes sociales, para que se contacten contigo. Muchas gracias, creo que demuestras que el ñoñar es padrísimo y que puedes tener, que puedes tener una vida con el ñoñeo de la mano. No, y sana, o sea, es que no tiene por qué, es que también eso es importante cuando... yo me juntaba así con banda así de cómics, era como, pues externalo, que te valga madre, ¿no? Eso es como, si te gusta, pues
ya eso eres tú, ¿no? No es como que tengas que ir en esa parte, y eso siempre ha sido en mi vida, o sea, desde la universidad, la escuela, siempre ha sido, pues sí me gustan los cómics, sí me gusta hacer esto, pero eso no impide que hagas todo lo demás. O sea, Exacto, no te hace, no eres como Ajá. el personaje de Cartman en South Park cuando juega World Sí, of ¿no? Warcraft. No, Sí, o sea, no estás encerrado en tu casa sin hacer nada porque te gusten los cómics o los videojuegos. sí, no. Pero pues bueno, Cupcake, Ya, ahora a ver, encerrado por chamba y por la sí, cuarentena, ahorita por la pero cuarentena, pero digo, tampoco me quejo, como antes de empezar a grabar comentamos que al parecer nosotros llevamos viviendo en cuarentena 20 sí, años, pues ya ¿no? un ratote, Porque sí. llevamos así, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pero pues bueno, Cupcake, muchísimas gracias por darte una vuelta por Ok, acá. Eres bienvenido cuando quieras venir a ñoñar, a platicar, a lo que sea, con avísame y gusto, estamos en tú contacto. avísame y es yo con gusto. Claro, y pues muchas gracias por todo, por la información. Me divertí muchísimo en este capítulo, aprendí muchísimo en este capítulo y pues seguimos en contacto, amigo. Muchas gracias. Estén muy bien. Sí, También hasta a el los que nos próximo escuchan, muchas capítulo. gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima ocasión. Nos vemos Si el es que hay próximo algún capítulo de Omegalol. Gracias a Copke. Chao.